La regularidad y la simetría pues, han sido encontradas en todos los aspectos de la naturaleza, desde el mundo microscópico, pasando por lo cotidiano, a través de las plantas, de los animales, de la formación de huracanes, del movimiento de las olas, de los ciclos de la luna, el movimiento de los astros, e inclusive a nivel macroscópico en la formación de galaxias y en la formación de cúmulos de galaxias. Prácticamente la simetría y la regularidad han permitido que el ser humano utilice la matemática para entender la naturaleza. Una muestra de esto pues, está relacionada en primera instancia con Ptolomeo. Ptolomeo en el siglo II después de Cristo propuso un modelo de entender el movimiento de los astros en el firmamento utilizando un artilugio matemático, los epiciclos deferentes, para poder de alguna manera predecir la posición de los astros en el firmamento. 12 siglos después, Copérnico, 12 siglos es mucho tiempo, propuso su modelo heliocéntrico, utilizando también artificios matemáticos, describiendo la posición de los planetas en el cosmos de una manera mucho más sencilla, pero al mismo tiempo mucho más precisa que la propuesta por Ptolomeo. Prácticamente Copérnico pues, fija algo muy interesante a partir de ese momento, y es que se le da prioridad a las implicaciones matemáticas de una teoría que es consistente y rigurosamente construida en vez del sentido común. Bien, para hoy en día para nosotros pues es muy fácil tener la respuesta que efectivamente pues, el planeta Tierra está girando alrededor del Sol, pero si nosotros nos guiamos por nuestros sentidos es prácticamente imposible saberlo. Bien, como muestra del anterior pues voy a hacer un pequeño recorrido por la construcción de conocimiento en el campo de la física, sobre todo en la física teórica, hablando de esta posición que les estoy comentando. En el mundo cuántico fue a partir de ecuaciones de campo que se propuso que existía un bosón. Esta teoría fue propuesta en el año 1964 por Higgs y solamente hasta el 2012 en el CERN fue que pudimos encontrar la partícula justamente predicha por la teoría de Higgs. Lo más interesante también es que cada una de las partículas del zoológico de partículas existentes, leptones, fermiones, quarks, etc., han sido predichas también de esa manera, inicialmente a partir de la matemática y posteriormente descubrir que efectivamente existen. Bien, en segunda instancia, en el plano de lo cotidiano, podemos observar, este es un clásico ejemplo, las ecuaciones de Maxwell. Maxwell las propone en el año 1865 y con ellas una de las predicciones interesantes es la propagación de las ondas electromagnéticas con una velocidad que hoy conocemos de 300.000 kilómetros por segundo. También pues, han permitido un desarrollo tecnológico interesante con la relación de campos magnéticos, motores que transmitir electricidad a largas distancias o transmitir ondas electromagnéticas o recibirlas desde y hacia el universo. Bien. En tercera instancia, si pasamos al plano de los grandes cúmulos de galaxias, pues un clásico ejemplo de cómo la matemática intenta estudiar la naturaleza es la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Él la propone en el año 1915, él propone esta ecuación de campos en la cual predice cosas muy interesantes. Una de ellas es que la luz se desvía por la acción de los campos gravitacionales. ¿Qué quiere decir eso? Prácticamente, si nosotros tenemos una estrella detrás del Sol y observamos esta estrella, pues la vamos a ver en una posición diferente a la que normalmente debe estar. Esto sucedió justamente en un eclipse total de Sol, donde en el año 1919 apenas se pudo corroborar una parte de lo que predecía la teoría general de la relatividad. Una estrella existente detrás del Sol pudo ser observada en un lugar distinto. Conociendo la posición normal de ella y la nueva posición, la diferencia justamente coincidía con lo que predecía la teoría general de la relatividad.
Aquí observamos otro fenómeno similar, pero esta vez ya con grandes cúmulos de galaxias, donde por el fenómeno del lente gravitacional, la luz de una galaxia, la que vemos encerrada aquí en esta elipse, es desviada por este cúmulo y observada de esta manera. Lo interesante de este fenómeno, también predicho por la teoría general de la relatividad, es que esta elipse y esta elipse están mostrando la misma galaxia, un poco distorsionada, ¿no? Este fenómeno del lente gravitacional pues es muy curioso, pero también es predicho por la teoría general de la relatividad. Bien, en el mundo del caos pues también es posible utilizar la matemática para modelar el caos y cómo a partir del caos surge la regularidad y, por ejemplo, el origen del universo. Stephen Hawking pues, es uno de los proponentes de estas teorías y pues por obvias razones en el momento pues, es difícil todavía comprobar estas teorías, pero están rigurosamente construidas matemáticamente. Bien, llegamos al campo de la ingeniería. Prácticamente esto es lo que yo les he dicho acerca de la teoría. La ingeniería es el puente de comunicación entre la teoría y este mundo real. Por medio de la ingeniería es que nosotros podemos construir dispositivos electrónicos que avalen la teoría o que puedan ser utilizados para el beneficio humano mediante desarrollo tecnológico, ¿no? Ejemplos claros, la ingeniería electrónica, mediante la cual pues, hemos podido, interaccionando entre los postulados de la física y las construcciones de la ingeniería electrónica, el desarrollo tecnológico actual. Es decir, celulares, computadores, etcétera, etcétera. En la parte de arriba les muestro otra implementación de la ingeniería. Este es el acelerador de partículas del CERN. Es un dispositivo monumental. Aquí no se alcanza a ver, pero hay una persona parada para que ustedes se den idea de cómo de grande es el acelerador de partículas del CERN. Bien, también la ingeniería de sistemas pues, ha sido fundamental para el desarrollo del Internet, de la comunicación entre personas, vía satelital, etcétera, etcétera. Cuando la ingeniería y la física interactúan con otras disciplinas, por ejemplo la medicina, pues los productos son dispositivos electrónicos tecnológicos para las imágenes de resonancia magnética, por ejemplo, con el cual nosotros podemos auscultar de forma no invasiva a las personas y conocer qué está sucediendo dentro de ellas. Bien, básicamente ese es el camino de la ingeniería. Algo interesante con la ingeniería y su interacción con la física es que prácticamente nos ha cambiado nuestra forma de ver, nos ha cambiado nuestra cultura, la forma de entendernos, ¿no? Hoy no nos podemos imaginar la gran mayoría de personas sin comunicarnos a través de internet, celular, etcétera, etcétera, con otros puntos del planeta. Un clásico ejemplo de cómo cambia nuestra perspectiva acerca del ser es la nave Voyager 1, la cual el 14 de febrero de 1990 dirigió sus cámaras hacia el planeta Tierra cuando estaba en la órbita de ese entonces el planeta Plutón. La imagen que ella tomó es esa. Ese es nuestro planeta. Dese cuenta de cómo cambia la perspectiva, la tecnología y la ciencia de lo que somos. Todas las personas que ustedes conocen en este momento, que han conocido a través de la historia y que han existido, han vivido ahí, ¿no? Parece irrisorio, loco, que unas personas de una pequeña parcela de ese punto azul pálido perdido en el universo estén peleando por territorio con otras personas de otra región. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva de ser? Muchísimo. La tecnología permite este tipo de cosas. Bien, paso ahora a las neurociencias. Las neurociencias, pues, es una ciencia nueva y lo que pretende las neurociencias es estudiar el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Al interaccionar con la física y la ingeniería, pues ella también ha desarrollado dispositivos tecnológicos. Uno de ellos son los electrodos de superficie. Por medio de ellos nosotros podemos de alguna manera tomar señales y llevarlas a un dispositivo electrónico, a un computador, por ejemplo. Otro desarrollo tecnológico son los estimuladores galvánicos vestibulares que de alguna manera modulan pequeñas corrientes en el sistema vestibular para solucionar trastornos del movimiento, por ejemplo. Otro dispositivo electrónico son estimuladores magnéticos transcraniales que
emiten campos magnéticos focalizados para estimular alguna pequeña región del córtex cerebral. Bien, ahora sí les voy a presentar a ustedes los 4 trabajos que se han desarrollado en el campo de la neurofísica. La conexión, primero que todo, entre física y por lo tanto matemáticas con la ingeniería es lo que configura la neurofísica. Y básicamente pues ella se apoya en esa construcción que yo les comenté al comienzo, ¿no? Utilizar la matemática para describir un fenómeno e intentar predecir qué está sucediendo con él. Bien, inicialmente nos enfrentamos a un problema. Los astronautas cuando van a la estación espacial y se devuelven, la gran mayoría de ellos sufren de un problema de cinetosis, ¿no? Es una pérdida del equilibrio que después del tiempo pasa, después de unas horas pasa, muy rara vez dura máximo un día. Bien, ¿cómo conectamos este problema con justamente eso que estaba sucediendo con los astronautas? Primero, pues entendimos que el sistema vestibular es el encargado del equilibrio humano, que el sistema vestibular está constituido por unos canales semicirculares, los cuales ustedes observan aquí de manera más ampliada, y conectamos esto con principios de la física. ¿Qué principios? La ley de inducción de Faraday. Esta ley de inducción de Faraday nos dice que si nosotros tenemos un campo magnético variable en el tiempo, el cual produce un flujo que incide sobre una región cerrada, ocurre algo muy curioso. Alrededor de este conductor aparece un voltaje inducido, sin necesidad de ser conectado con ninguna parte. Es decir, podemos producir a punta de variaciones de campos magnéticos en un circuito cerrado un bombillo que encienda. Bien, ¿qué estábamos pensando hacer? Pues básicamente en el movimiento de desplazamiento de los astronautas desde la Tierra a la estación espacial o viceversa, pues ellos están interaccionando con el campo magnético terrestre. No se nos ocurrió que justamente esa interacción que hay entre el campo magnético terrestre y los anillos semicirculares produciendo una inducción de voltaje en ellos, siendo la causa efectivamente de la cinetosis. Bien, después de una revisión exhaustiva de la literatura, pues nos dimos cuenta que efectivamente no existían trabajos relacionados con estas aproximaciones que estamos haciendo y fuimos los primeros en postular este tipo de cosas. Este trabajo pues, fue presentado en la Sociedad Austriaca de las Neurociencias en Salzburgo y tuvo una muy buena acogida. Encontrar corrientes inducidas en caída libre, personas que se lanzan en paracaídas, está reportado en la literatura que efectivamente tienen algunos trastornos de cinetosis. Y justamente pues coincidimos que con algunos parámetros efectivamente estábamos encontrando una pequeña inducción de voltaje, una pequeña corriente. Bien, en los vuelos en aviones, cuando la velocidad es crucero, no se registró una inducción de corriente, pero sí se encontró una inducción de corriente en con ciertos parámetros cuando aterrizaba el aeroplano o cuando despegaba el aeroplano. Justamente también cuando la literatura estaba reportando ese tipo de cosas en algunas personas. En todos los casos, del despegue de una nave hacia la estación espacial o regreso del planeta Tierra, se encontró variando mucho los parámetros que efectivamente había una inducción de corriente en el sistema vestibular. Bien, ese fue el trabajo en concreto que se presentó en Austria. Y pues, ¿cómo funciona la física? La física pues propone un modelo acerca de la realidad. Ahora, ¿qué etapa viene? Pues necesitamos de la ingeniería para de alguna manera corroborar que efectivamente esto está conectado con la realidad. Es decir, crear los dispositivos tecnológicos que puedan medir estas diferencias de voltaje en el sistema vestibular. Aunque podemos medir estas corrientes inducidas tan pequeñas, pero no hay los dispositivos para hacerlo en el sistema vestibular. Bien. Este fue el primer póster presentado en un evento en Neurology en Estados Unidos en el 2012, donde efectivamente estábamos poniendo de manifiesto de que podría existir el problema de cinetosis por la inducción de
voltajes en el sistema vestibular cuando había movimiento relativo con el campo magnético terrestre. Y este fue el póster que, disculpen porque no se ve bien, pero prácticamente fue lo que ya les conté anteriormente, que se expuso en Salzburgo, Austria. Bien, ese es un primer trabajo. Un segundo trabajo está relacionado con la estimulación galvánica vestibular. Y este, junto con el otro, pues tienen una relación muy interesante. Aquí lo que se hizo fue hacer una revisión exhaustiva de la literatura científica. El producto final fue un artículo científico, un artículo de revisión, en el cual nos dimos cuenta que la literatura estaba reportando que efectivamente si nosotros de alguna manera modulamos pequeñas corrientes en el sistema vestibular, podemos estar logrando para algunas personas con trastornos del movimiento regular su trastorno del movimiento. También se reporta que si algunas personas no tienen ningún trastorno y le aplicamos este tipo de estimulación, pues podemos afectar su locomoción, pues porque se le induce a ellos trastornos del movimiento, como cinetosis, por ejemplo. Lo interesante y en conexión con el tema anterior es que corrientes en el sistema vestibular de alguna manera efectivamente están afectando la locomoción. En esta parte, pues fue simplemente un pequeño esbozo de lo que está sucediendo y aquí hace falta mucho trabajo. Trabajo en el sentido de que primero hace falta teoría en física para poder entender un poco más cuál es la relación entre justamente estas corrientes y lo que está sucediendo en el sistema vestibular, y también pues en el campo de la ingeniería para desarrollar tecnología que justamente nos ayude a acoplar con la teoría para entender cómo ayudarle a las personas que tienen problemas de movimiento, problemas de cinetosis. Bien, ese fue un segundo trabajo. El producto fue justamente ese, un artículo en una revista indexada. Voy a pasar a un tercer trabajo. ¿Listo? Este trabajo fue presentado en el Pan American Healthcare Exchange, en un evento internacional que fue celebrado aquí en Colombia en el 2013, donde estábamos hablando de la interacción de campos magnéticos con neurotransmisores. Efectivamente, el primer neurotransmisor más importante y común utilizado es el óxido nítrico. Lo que propusimos fue un modelo inicialmente de cómo es el campo magnético con alguna simetría, también igual a la que hicimos con el primer modelo, en coordenadas polares, con una dependencia de la distancia al centro del magneto, y adicional a eso un dipolo magnético que se establece en el neurotransmisor. Cuando los electrones de la última capa los del óxido nítrico, es decir, el hidrógeno y el oxígeno interactúan, ellos se unen dejando un solo electrón libre. Este electrón libre es el que produce un dipolo magnético. La interacción entre el campo magnético externo y el dipolo magnético produce una fuerza de atracción en todo momento. Es una característica muy interesante del óxido nítrico, que es un elemento paramagnético, y que efectivamente hace que él siempre sea atraído hacia el campo magnético. Varios de los neurólogos no entendían cómo es que ciertos tratamientos que se les hacían a personas con campos magnéticos artificiales, como el producido por imanes de neodimio, eran capaces de regular varios trastornos que ellos tenían. Nosotros fuimos los primeros en esbozar una explicación de qué era lo que estaba sucediendo en esa interacción del campo magnético con el neurotransmisor óxido nítrico. Bien, ese fue un tercer trabajo que se presentó en el evento Pan American Healthcare Exchange. Bien, el último trabajo pues está relacionado con nuestro proyecto de investigación que actualmente se adelanta en unos minutos, un proyecto iniciado por la Dirección General de Investigaciones, en el cual estamos intentando analizar los potenciales evocadores motores inducidos por estimulación magnética transcranial. Voy a explicar un poco en qué consiste eso. La estimulación magnética transcranial, ya lo había dicho, es básicamente estimular el córtex cerebral en regiones muy pequeñas,
de tal manera que se genere un impulso que viaje a través del sistema nervioso central y periférico y llegue a un músculo determinado. Según la región del cerebro que nosotros estimulemos, el impulso va a llegar a un músculo determinado, ¿no? En el dominante M1, pues el estímulo, si estimulamos el dominante M1, el estímulo va a llegar justamente al músculo del dedo pulgar. Los electrodos de superficie recogen esta señal y las llevan a una pantalla de computador. En el computador lo que observamos es esto. Esta es la respuesta electromiográfica total tomada por el electrodo, pero la respuesta al estímulo es justamente la que está encerrada entre estas dos líneas verticales, o sea, el potencial evocado motor es únicamente este. Esta referencia que está aquí a la izquierda es simplemente una referencia de cuándo sucedió el estímulo magnético, que es una referencia también utilizada por los neurocientíficos para determinar el tiempo en que demoró ese estímulo en ser recibido. Lo que están haciendo ahorita los neurocientíficos es estudiar este potencial evocado motor y de alguna manera coayudar, rehabilitar, diagnosticar en personas con enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, distonia, etcétera, etcétera. Y lo que descubrimos fue, es curioso que pase así de esa manera, pero no lo están haciendo de manera apropiada, de manera coherente y con rigor científico. Bien, nos dimos cuenta que prácticamente los conceptos que ellos utilizan es inicialmente una distancia pico a pico, que es simplemente la diferencia entre el pico más bajo y el pico más alto, y un área bajo la curva, ¿no? Es interesante ver cómo ellos miden un área bajo la curva, donde simplemente superponen, por ejemplo, un rectángulo en el cual este pico quede totalmente inscrito, y hallando el área del rectángulo es que ellos dicen que hallaron el área de este pico, y lo mismo hacen con los demás picos, ¿no? Y de esa manera dicen, esta es el área bajo la curva. Bien, adicional a eso, el área bajo la curva, pues, ¿con qué principio físico o del campo de la ingeniería está relacionado? Así que nosotros propusimos y extrajimos un concepto que ya se ha utilizado mucho tiempo en el campo de la física y la ingeniería, y es el concepto de energía. El concepto de energía, ustedes lo ven aquí en la esquina superior derecha, y este concepto de energía implica solucionar una integral donde el integrando es voltaje con respecto al tiempo al cuadrado. El tiempo inicial es una integral definida, ¿no? El tiempo inicial es el tiempo inicial del potencial evocado motor donde empieza y el tiempo final donde termina. Si nosotros solucionamos esta integral encontramos la energía. Bien, es curioso que justamente para los potenciales evocados motores inducidos por estimulación magnética transcranial no se estén utilizando este tipo de conceptos. Nosotros también propusimos, pues, justamente que sea una nueva métrica de estudio de los potenciales evocados motores que se sustenta sobre un concepto muy exitoso en el campo de la física, en el campo de la ingeniería, y que a través de él, pues, también se permita más adelante desarrollo tecnológico. Bien. El problema aquí es cómo resolvemos esa integral, ¿no? Porque si ustedes se dieron cuenta al comienzo, pues simplemente la señal llega acá y recogida y aparece esto, ¿no? En ninguna parte encontramos dónde está la forma analítica de esta función. ¿Cómo resolvemos la integral? Bien, para resolverla nosotros solucionamos el problema con los métodos numéricos. Aquí les estoy esbozando un método numérico. Esta es la regla de Simpson para poder solucionar esa integral. Claro, nosotros también podemos, en la regla de Simpson también se exige que conozcamos la función, pero específicamente las ordenadas de la función. Como nosotros tenemos una colección de parejas ordenadas, voltaje contra tiempo, ellas fueron utilizadas para justamente estimar la integral y encontrar la energía. Como este proceso es totalmente automatizado, pues decidimos también implementar un software. Aquí ven un pantallazo de él, inicialmente en C++, hemos pasado a MATLAB y posteriormente también lo estamos desarrollando en Python, que haga este trabajo de manera automatizada, simplemente reciba los datos del potencial evocado motor, le indiquemos dónde empieza y dónde termina y calcule la energía. Bien. ¿Cómo validamos el modelo?
Pues inicialmente hicimos un cálculo analítico, tomamos una función dependiente del tiempo, t al cuadrado, y resolvimos de forma analítica la integral. El resultado es este, para un t inicial y un t final cualquiera. Después de eso, pues la resolvimos numéricamente, con los mismos parámetros, ¿no? Donde tomamos la función t al cuadrado, hicimos una partición simétrica de intervalos, y tomamos los puntos y los reemplazamos en las entradas del método numérico. El cálculo final pues fue interesante, ¿no? Al resolver para t final 2 segundos, t inicial 1 segundo, donde es un tiempo demasiado prolongado para los potenciales evocados motores. Si ustedes alcanzan a ver, empieza en 0.12 segundos y termina en 0.15, es decir, solamente 3 centésimas dura la respuesta motora. Un segundo es demasiado largo. Aún así, lo resolvemos analíticamente y numéricamente. Ustedes observan los resultados. El error relativo fue del 0.00166%. Revisando la teoría del método numérico regla de Simpson, vemos que el error cometido cuando calculamos la integral mediante el método numérico depende de justamente esa distancia de tiempo del potencial evocado motor, que ustedes saben que es muy pequeña, acabo de mostrárselas, elevado a la 5. Y depende del número de divisiones, que normalmente están alrededor de 60 y 70 en los potenciales evocados motores analizados. Haciendo un análisis más profundo del término del error, mediante el método numérico, encontramos que es mucho más inferior que el que calculamos en este momento con esta cantidad. Bien, adicional a eso encontramos cosas interesantes, ¿no? Nos dimos cuenta que al desarrollar la integral teníamos unidades, porque el concepto de energía pues supone que si calculamos un valor numérico, pues este va a estar en joules, pero encontramos que no estaba en joules. ¿Cómo fue que sucedió eso? Normalmente la energía pues, es potencia por tiempo, y al mismo tiempo la potencia es voltaje por corriente. Si utilizamos la ley de Ohm, la corriente es voltaje sobre resistencia. Si tomamos esta ecuación y la reemplazamos en la anterior, y al mismo tiempo esta y la reemplazamos en la primera, vamos a encontrar que la energía por resistencia es igual a voltaje al cuadrado por tiempo. Si ustedes observan, voltios al cuadrado por tiempo son las unidades de la integral. No son precisamente energía, son joules por ohms. Bien, nosotros estamos hallando una bioenergía, la bautizamos como bioenergía y definimos por primera vez unas unidades diferentes con respecto a este cálculo de la bioenergía. Podemos afirmar que efectivamente va a funcionar esta definición, primero porque proviene del campo de la física y del campo de la ingeniería, y porque la resistencia pues posteriormente puede ser calculada y determinar de manera muy precisa la energía en el potencial evocado motor. Bien, un trabajo inicial evidenciando las falencias conceptuales pues fue presentado en Neuroscience en el 2013 en la Society for Neuroscience en San Diego, California, donde justamente le estábamos contando a la comunidad científica que existen severas falencias conceptuales en la medición de los potenciales evocados motores, en el estudio de los potenciales evocados motores, y que se debe tener mucho cuidado porque justamente después de ese estudio es que se está diagnosticando, se están medicando personas. Y este es un artículo publicado en Research, un partner de Science, donde justamente estamos contando cada uno de los pormenores que yo les acabo de comentar, de cómo calculamos la bioenergía, qué pasos hicimos, cómo fue implementado el método numérico, cómo es que aparece una nueva unidad de medición, etcétera, etcétera. Bien. Todo este trabajo pues ha sido gracias a algunos asesores científicos colombianos. En el exterior, el doctor León Sarmiento está en este momento en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. El doctor Carlos Rizzo está en la Universidad de Siavyasa en India.
y el doctor Jaime Bayona, que es director del Instituto Colombiano de Neurorehabilitación. Bien, esto era lo que les quería presentar. Muchas gracias por su asistencia. Estos son algunos links de las imágenes. Estas son las referencias bibliográficas con respecto a algunos artículos que hemos publicado, teniendo en cuenta pues, lo que les acabo de mostrar y algunas otras referencias adicionales. Muchas gracias. Viene una sesión pequeña de preguntas, más sin embargo, si quedan dudas, no hay ningún lío que ustedes me puedan escribir a este correo, o si tienen algunas sugerencias o comentarios, pues también son muy bien recibidas en este correo. Muchas gracias.